Bienvenidos en este día especial, un día de celebración. Espero que hayan tenido la oportunidad de compartir con sus hijos. Yo tuve la bendición de tener a dos de mi hijo, no, a tres de mi hijo, porque tuvo Mariana, y también es mi hija ahora, conmigo y compartiendo este día donde recordamos el Día del Padre. Y una celebración distinta. Antes teníamos oportunidad para estar con toda la patota, con toda la parvada, y ciertamente cuando uno está con todos los pollos debajo del ala, es un tiempo feliz. Sin embargo, tenemos que estar agradecidos porque Dios ha sido misericordioso hasta el día de hoy. Así que oremos, demos gracias a Dios por este día y extendamos nuestra oración por todas las familias para que Dios haya tenido misericordia y al menos hayan podido tener un tiempo para agradecer por la bendición de estar juntos. Señor, te damos gracias por este día, Señor, en que algunos de los padres tenido el privilegio, la alegría de poder tener en nuestra mesa a algunos de nuestros hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, porque sabemos que tú conoces todas las cosas, Señor. Pedimos que tú nos llenes de tu misericordia, que nos asistas, Señor, en este tiempo de dificultad y que fortalezca la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Bendice a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros hermanos, amigos, Señor, que ven estos videos. Te pido que si alguno no ha sido un día de alegría, un día de felicidad, tú hayas consolado su corazón. No siempre, Señor, nuestros días o nuestras celebraciones son felices. A veces también hay tristeza, hay pena, por padres que no están, por seres queridos que ya partieron, y ellos nos dejaron un legado, un ejemplo, Señor, a seguir. Y gracias te damos, Señor, por todo el tiempo que compartimos con ellos. Pedimos que tu bendición esté con nosotros, Señor. Y si alguno de mis hermanos o hermanas no tuvieron a su padre al lado, yo te pido que tú hayas consolado sus corazones, Señor. Siempre en mi corazón están aquellos que han perdido a su padre, Señor, y no los olvido, Señor. Te pido que, aunque sea, Señor, una imagen lejana, como pastor de esta iglesia, yo pueda ser un poco papá de todos ellos y de todas ellas, Señor, particularmente de aquellas que me tratan con ese respeto y con ese cariño. Están siempre en mi corazón y te pido que tú las bendigas, Señor. Gracias por los cariños, por los saludos recibidos. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros cada día. Te damos nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero compartir una palabra del libro de Génesis. Génesis capítulo 32, versículo 22 al 26, vamos a hablar de un papá. Evidentemente se presta este día para mencionar algunos atributos de un padre que presenta el texto bíblico. Génesis capítulo 32, del versículo 22 hasta el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Esto es palabra del Señor. Bien, la historia de Jacob sin duda es una historia extremadamente interesante. Jacob de alguna manera representa a un hombre que cometió muchos errores en su vida. No solo fue responsabilidad de él, también de su madre que le aconsejó que engañara a su padre. Jacob era el segundo hijo de Isaac y Rebeca. Su hermano mayor era Esaú. Esaú tenía desprecio por las cosas de Dios y la primogenitura y los roles de familia. No tenía apego por eso. Y en ese tiempo ser el primogénito era sumamente importante. Jacob anhelaba eso. Jacob quería ser el líder de su familia, el jefe del clan. Él quisiera el sacrificio delante de Yahvé, quisiera de culto, que él quería ser como el pastor de su familia. Pero equivocó el camino, porque Dios ya le había dado una promesa cuando estaban por nacer de que el mayor serviría al menor. Es decir, Esaú en algún momento iba a ser menos importante que Jacob. Pero no supo esperar en el Señor y tomó muchas malas decisiones. Entre ellos, engañar a su padre, prácticamente ciego. Eran muy distintos los dos hijos. Los que hemos leído el texto de la Biblia, recordamos esa historia donde Jacob se presenta con unos cueros de animal para cubrir sus brazos. Y el pobre padre que está casi ciego, entonces le toma el olor, dice, el olor es como de Jacob, pero los brazos son velludos como Esaú. Y termina bendiciendo a Jacob. Jacob
tomó esa mala decisión de no esperar en el Señor, y producto de eso entonces cuando su hermano se entera que le robó, entre comillas, él dice que le robó la primogenitura, en realidad Esaú nunca tuvo interés por la primogenitura. Entonces tiene que huir Jacob y paga un precio alto. Era el regalón de su madre, tiene que irse lejos, donde en otro sector, nunca más vuelve a ver a su madre. Mientras él está afuera, su madre muere. Entonces, mientras va de camino, él hace un pacto con el Señor y le pide a Dios que lo ayude en su viaje, que lo bendiga, que lo proteja, que le dé comida, que le dé protección, que lo lleve y lo traiga con bendición. Y dice, y como no tengo nada, donde tú me bendigas de todo lo que yo reciba, yo voy a consagrar el diezmo como una forma de reconocer que tú me has bendecido. Y en eso no tengo duda que él fue fiel, porque hizo ese compromiso con el Señor y Dios lo bendijo grandemente. Pero cuando estamos en esta escena que acabamos de leer, Jacob ya no es un joven, ya no es un joven inexperto, un joven irresponsable, no es un joven impulsivo que es llevado, no, ahora es un padre. Ahora él viene responsable. En las costumbres de ese tiempo un hombre podía tener más de una mujer, tenía 2 mujeres, 2 siervas y de ellas tenía hijos. De ahí nacen las 12 tribus de Israel. En este momento ya tenía 11 hijos. Y por supuesto Jacob sentía la responsabilidad. Y me quiero remitir a ese momento, porque Jacob viene de vuelta después que ha huido de la casa de Labán, su suegro, con el que hizo un montón de negocios y siempre trataba de engañarlo Labán, porque de alguna manera parece que fuera sintomático, que todo lo que sembramos, porque si dice la Biblia, lo que sembramos también lo vamos a cosechar. Como Jacob era un engañador, allá recibió un montón de malos tratos en el sentido de que le cambiaban los compromisos. Jacob es un personaje donde muy resiliente, a pesar de todo lo que lo persiguieron, lo maltrataron, él logra ser bendecido. Se hace de una familia, comienzan a crecer su ganado, comienzan a crecer sus bienes, viene de vuelta. Pero cuando él se fue, su hermano mayor, que era Saúl, prometió que si alguna vez lo pillaba lo mataba. Y ahora él viene de vuelta a encontrarse con su hermano, con esta sentencia de muerte sobre su cabeza. Entonces, en esta circunstancia está Jacob. Y por eso me di este pequeño momento para hacer esta narración histórica de la vida de Jacob. Se equivocó, traicionó a su padre, lo engañó, traicionó a su hermano, entre comillas, le quitó la primogenitura en forma ilegal, se fue, pero ahora viene de vuelta. Y no viene solo, viene con su familia, viene con sus hijos, viene con muchas personas que dependen de él. Y aquí se ve la actitud diferente de Jacob. Jacob tiene un concepto de responsabilidad que en otros momentos no se observan en él. Y por eso cuando yo comencé a pensar qué palabra puedo usar para comentar algo respecto a el rol del padre o la función que tenemos los padres, entonces me acordé de esta porción y me pareció que se ajustaba a la necesidad de una palabra para este día. Entonces, es importante que tengamos este concepto claro. Él fue, hizo fortuna, volvió, pero vuelve con una sentencia de muerte. Su hermano le dijo que cuando lo viera lo iba a matar. Que no lo mataba en ese momento porque estaban sus padres vivos, pero cuando murieran los padres, él lo iba a matar. Entonces Jacob vuelve y sabe que tiene que enfrentarse a eso. Y tiene una carga en su corazón. Tiene una inquietud, una inseguridad enorme. Entonces, frente a eso, lo que hace es, como dice el texto, toma la responsabilidad de, había un vado, había un cuerpo de agua, y lo que hace él es hacer atravesar a su familia, dejarle en un lugar de seguridad. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Después se le puso el nombre de él mismo a ese riachuelo. Y los tomó, pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Sus mujeres, sus hijos, su hija que se llamaba Dina, sus ganados, sus animales, sus siervos, todo pasaron el vado. Y lo que me llama la atención dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando él se queda solo, entonces viene un ser celestial a encontrarse con él y pelea con él. Y aquí hay a lo menos 3 conceptos que me gustaría destacar de este Jacob, que ya no es un hombre irresponsable, no es un jovenzuelo irresoluto que actúa en forma alocada, no, ahora tiene responsabilidad de familia. Entonces, sin duda que el tener una familia a uno le cambia la vida. El saber que vas a tener un hijo que depende de ti te cambia la perspectiva absolutamente.
Yo recuerdo cuando me enteré que mi esposa estaba embarazada de Cristian, mi hijo mayor, fue una mezcla de alegría y de tremenda responsabilidad. Porque lo que pase con este bebé, que no sabía si iba a ser hombre o mujer, en gran parte depende de lo que yo haga. Entonces, hay un peso de responsabilidad. ¿Qué cosas les voy a enseñar? ¿Cuáles van a ser sus perspectivas de vida? ¿Irá a estar bien? ¿Cuánto apoyo irá a necesitar? Entonces, sin duda hay un dejo de responsabilidad enorme. Y cada vez que nosotros estábamos esperando a nuestros hijos con mi esposa, había una mezcla de alegría, pero también de mucha preocupación. ¿Cómo lo vamos a hacer para poder darle el apoyo, la enseñanza, la disciplina necesaria? ¿Será que iremos a tener la sabiduría suficiente como para amarlos mucho y al mismo tiempo establecer ciertas normas y ciertas formas de criarlos que les permitan ser personas de bien y que después cuando sean grandes ellos también sean buenas personas, buenos papás? Doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy siento que mis hijos han aprendido, tienen ciertos parámetros de amor a Dios, de amor a su familia, de responsabilidad, y me siento por supuesto muy honrado de eso. Pero por supuesto tener una familia es una responsabilidad. Me impresiona mucho cuando conozco personas que no sienten esa responsabilidad. Me impresiona mucho cuando hay personas que sientan que no tienen que darle cuenta a nadie y si no cumplen no son responsables o si no, ni hablar de este tipo de situaciones donde una mujer se queda embarazada y el padre del bebé ni se preocupa y hay que andarlo persiguiendo y andan mintiendo, se corren para no pagar la pensión de alimentación. Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es tu visión respecto a tu responsabilidad de padre? Jacob tenía clara su responsabilidad. Hace pasar a sus hijos, sus mujeres, los deja ya instalados, sus bienes, sus riquezas, sus ovejas, todo, y se viene solo a luchar con un ser celestial. Un ser que es muy parecido al que mencionábamos ayer, a este ángel de Jehová, porque por supuesto este ángel viene y después le cambia el nombre. Su mayor carga era su nombre era usurpador, este que lo robó, este que ocupó un lugar que no le correspondía, este que se apropió de lo que no era de él. Entonces era un karma para Jacob esto. Y ahora él viene y se enfrenta con este ser celestial que lucha con él durante toda la noche. Entonces, primera cosa que observamos en este Jacob es que él logra asegurar a su familia. Cada uno de los que somos padres tenemos una responsabilidad con nuestra familia. Cada uno de los que tenemos responsabilidad de esposa, de hijos, debiéramos tener esta carga en nuestro corazón de proteger a nuestra familia, de que estén bien, de que nada les suceda. En este estar bien, ese estar bien no significa solamente elementos materiales, no significa solamente dinero para la universidad, o para ropa, o para alimentación. Sin duda que nuestros hijos estén bien, primeramente tiene que ver con que estén bien en su relación con Dios. Que podamos mostrarle el amor de Dios, que podamos mostrarle que en la vida nuestra relación con Dios es de primera responsabilidad, no es una cuestión secundaria. Así que lo que primero hace Jacob es asegurar a su familia que nada le suceda. Luego viene entonces este ser celestial que viene a luchar con Jacob. Y dice el texto bíblico, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, esto es bastante simpático porque sin duda lo que está tratando de aplicar el texto es el esfuerzo que puso Jacob, porque un ser espiritual como el que aparece aquí, que le cambia la autoridad y él dice que vio al Señor, entonces sin duda podría haberlo despedazado, pero demuestra la energía que puso Jacob en luchar por su familia. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Esto dice este ser espiritual. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces aquí hay a lo menos dos características fundamentales de Jacob que son destacables. En primer lugar, aseguró su familia. Segundo lugar, segundo concepto importante, da la batalla por su bendición. Da la batalla porque su vida sea bendecida. Da la batalla por conseguir de parte de Dios la bendición. Entonces, cuando un sacerdote de su casa tiene claro los conceptos de su servicio a Dios, entonces él entiende que cuando yo soy bendecido, mi familia es bendecida. Que cuando yo clamo a Dios, que cuando yo intercedo por Dios, cuando yo tengo ciertos valores, cierta forma de ver la vida, eso no solo va a ser bendición para mí, va a ser también bendición para nuestros hijos, y para nuestros nietos, y para la descendencia. Yo soy bendecido por lo que sembró mi abuelo Amalio hace mucho tiempo atrás, y después con mi madre, con mis tíos. Sin duda que ellos han bendecido mi vida. Le debo a ellos, a mi familia, la formación que tuve.
Le debo la enseñanza de esto importante que estemos juntos. Le debo a ellos el sentimiento de que entre hermanos tenemos que apoyarnos. Esas verdades, esas historias que te cuentan de tus ancestros respecto al esfuerzo, al trabajo, a la disciplina, que no te van a regalar cosas, eso no son inventos personales. Creo que de lo que enseño, 90% quizás son cosas que me enseñaron los que me antecedieron, o de lo que yo observé, o lo que yo recuerdo de ellos. Entonces somos frutos, somos un constructo de las personas que antes nos formaron, nos enseñaron, nos tuvieron en brazos, nos hicieron cariño. Entonces, cuando un padre tiene claro este concepto, entonces va a querer buscar la voluntad de Dios y la bendición de Dios. Porque cuando yo soy bendecido, mis hijos, mis nietos y mis generaciones son bendecidas. Y esta es una promesa del Señor. Dice la Biblia que Dios tiene misericordia hasta la segunda y tercera generación. Y que hace misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Cuando yo soy bendecido, entonces se proyecta esa bendición hacia mi descendencia. Y tercer concepto que quería destacar de Jacob, que frente a esta batalla física, que es bastante, digamos, simbólica, porque un ser espiritual podría haber pulverizado a Jacob, pero lo hace esforzarse para ver hasta dónde aguanta. Y aunque lo hiere, aunque está herido, Jacob no se rinde, no lo suelta, dice, no, quiero que me bendigas, quiero que me bendigas. Porque él sabe, cuando él sea bendecido, sus hijos, su familia, su nieto y su descendencia va a ser bendecida. Al final, la conversación de ellos termina con una bendición muy particular. Este ser espiritual que Jacob define como el Señor, dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, bueno, mi nombre es usurpador. El que le roba a otro, ese ha sido siempre mi nombre. Mira qué importante, porque este ser espiritual, este ser celestial que pelea con él, dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fui liberada mi alma. Vi a Dios, él tenía concepto que había visto a Dios. Cuando dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob, que significa usurpador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios o Dios lucha. El que lucha con Dios. El que cuando va a la batalla, Dios va con él. El que cuando va a un desafío, Dios lo acompaña. Entonces mira qué tremenda bendición. Porque cuando él logra esa bendición para él, logra esa bendición para él y para toda su descendencia. Actualmente hay una nación que se llama Israel. Es solo descendiente de este hombre, que tuvo el valor, que tuvo la capacidad para luchar y conseguir su bendición, no rendirse, no bajar los brazos. Es probable que a lo mejor tú tengas algún hijo que tú sientas que la batalla está perdida, o una hija, que sienta que se ha alejado de los parámetros de Dios, que se ha olvidado. Pero tú no te puedes rendir así como Jacob no se rindió. Los padres no podemos rendirnos, no podemos bajar los brazos, jamás. Tratándose de un hijo vamos a orar, clamar hasta el último segundo de nuestra vida. Por lo tanto, hay gestos de Jacob que son maravillosos. Porque al final de cuentas él asume esta responsabilidad. Cuando uno sigue leyendo el texto más adelante, se encuentra entonces con su hermano y Dios ha transformado el corazón de Saúl. Y aquel que le había declarado una sentencia de muerte lo recibe, lo abraza, le dice, ¿por qué me mandaste tantos regalos? No, quería abuenarme contigo. No, ¿para qué? Quédate con tus cosas, con tus ovejas, si yo tengo de todo. Lo único que quería, hermano, era abrazarte y volver a encontrarnos. Esas son las bendiciones que se logran cuando es un padre que lucha, un padre que no se rinde, un padre que asegura su familia. Y yo creo que en este tiempo los que somos papás tenemos esta responsabilidad. Si hay una suerte, yo creo que sentir orgullo, no sé hasta qué punto, pero uno siente mucha satisfacción cuando mira a sus hijos y siente que la forma como se comportan, los valores que tienen, están en relación con lo que Dios nos pide. Entonces, desde esta perspectiva de padre, yo no puedo dejarte hablar de mis hijos. Para mí, mis hijos, y eso debe ser un defecto de todos los papás, tienen tantos atributos. Yo sé que tienen defectos también, pero yo creo que son personas realmente admirables en muchos de sus aspectos. Conociendo sus debilidades, tienen aspectos admirables. Y yo doy gracias a Dios por los hijos que Dios me ha dado. Y por las hijas que Dios me ha dado, que cada una de ellas tiene atributos que hace que, por supuesto, yo admire la valentía, el carácter, la inteligencia, la ternura que tienen mis hijas. Entonces es una bendición, es una bendición. Eso de no rendirse.
eso de mantenerse a pesar de las luchas, de las dificultades. Son las hijas que Dios me dio y yo honro al Señor por ella. Estoy esperando una todavía y ya vendrá. Pero al mismo tiempo no puedo olvidarme de mis padres, porque Dios me dio al menos dos padres que no puedo dejar de reconocer. El padre que me dio la vida, que fue José Salomón, un hombre que tenía un corazón de servicio del cual he hablado en más de una oportunidad. Un hombre que no tenía espacio para rencores en su vida. Supe de alguna situación donde mi papá recibió algún maltrato de alguna persona, pero en el corazón de él no había espacio para rencor. A mí me cuesta más, y me gustaría haber sido como él, un hombre de esas características, con una actitud servicial enorme. A mi papá le encantaba ayudar, servir, colaborar. Él sí podía, me acuerdo que limpiar zapatos, planchar, ayudar a mi abuelo Amalio cuando estaba alguna vez. Recuerdo, era bastante niño yo, recuerdo esa sensación de que mi papá lo ayudaba a lustrarse los zapatos, a mantillarlo, como decía. Y mi otro padre que me dio cuando se fue al cielo, mi papá Salomón, que es mi padre Isaías, que él, siendo mi tío, es mi padre y es el padre de todos mis hermanos. A él le debemos los mejores tiempos de nuestra niñez. La primera vez que le pegamos a la pelota con unas zapatillas dignas y no con los zapatos que andábamos todo el día fue gracias a Isaías. Las primeras películas que fuimos a ver al cine, Bambi, se me cayó el carné, pero del año del ñauca, pues. Bambi, las primeras películas de Disney, Isaías nos dio las entradas para ver esas películas. Nos enseñó a jugar, nos llevaba al río Biobío, ahora corre una carretera por ahí, y en ese tiempo nos llevaba al río Biobío. Pasábamos por el lado de un puente de ferrocarril donde había que pasar por unas rocas y veíamos el río, era una cosa horrorosa, y él nos llevaba, nos acompañaba, se va el tiempo para jugar con nosotros, él fue el hombre que se ganó nuestro corazón. Entonces, no es que uno tenga preferencias, pero un niño nunca deja de reconocer las cosas hermosas de la vida. Y cosas que son inolvidables, los juguetes que nos daba. Yo recuerdo siempre un juguete que era unos autitos que se le ponía un globo y cuando se soltaba, al salir el aire del globo, entonces los autitos corrían. Y de las navidades más hermosas me acuerdo de ese juguete, aunque pasábamos estrechez económica, mi mamá un día me dijo, ¿cómo puedes decir que fue la Navidad más feliz que tuviste cuando lo pasamos tan mal? Yo no me acuerdo de eso, me acuerdo de la felicidad de jugar con esos autitos que él consiguió no sé a dónde y echábamos estas carreras, poníamos, inflábamos los globos, los poníamos y el autito corría de un lugar a otro. Entonces cuando veo eso y veo la misericordia de Dios, cómo Dios nos pudo con mi hermano hacernos feliz con un autito, entonces me acuerdo de quién me dio el autito, se llama Isaías Rebolledo Gallardo, él es mi padre ahora. Y le debo muchas cosas. Y doy gracias a Dios por él. Y doy gracias a Dios por todos los padres que marcaron nuestra vida. La marcaron con gestos sencillos, con invitarnos a comer un helado que a lo mejor para algunos era una cosa privativa. Cosas que para nuestros hijos son naturales, en nuestro tiempo no era natural. Comerse unos helados que pasaban tocando con unos cuernos de buey, ya eso era un lujo para nosotros. Y muchas de esas cosas se las debo a Isaías Rebolledo, que fue mi padre, y que es mi padre hasta el día de hoy. Entonces, un cariñoso saludo a los papás que tuvieron esos gestos. A los papás que se levantaron temprano y se acostaron tarde para traer un poco de alegría y de comodidad a sus hijos. Un saludo afectuoso a los que se sacrificaron por nosotros y que nos dieron ejemplos tan lindos de cariño, de servicio y de gozo. Para terminar, un hombre que, no siendo mi padre, se portó como un padre. Se llamaba Héctor Manuel Guzmán. Él fue mi suegro, el papá de mi señora, y siempre para mí también fue como un padre, porque en el fondo me acogió, me acompañó. Era un hombre de una generosidad enorme. Cuando nosotros partimos recién con la iglesia y no había cómo pagar los arriendos, él pagaba los arriendos de su sueldo. Y yo aprendí de él muchos gestos como la generosidad. Yo acompañaba a Héctor Manuel cuando él se pagaba el sueldo con una familia de 6 hijos. Y él hacía unas canastas y a dejar a sus compañeros músicos, porque él era músico de la Armada. Entonces, cuando tengo recuerdos de él, de su alegría, de su sencillez, de su generosidad, del amor que le brindó a mi hijo mayor, que fue con el que más compartió, entonces tengo una gratitud enorme. Héctor Manuel está en la presencia del Señor tocando su trompeta allá en el reino de los cielos, ahora cantando los lindos himnos. Pero él fue una persona fundamental en nuestra formación como pastores cuando recién partimos con mi esposa Inés. Él nos acompañó en todo, era un hombre absolutamente dedicado a la obra de Dios. Y son personas que marcaron nuestra vida. Y por él, por Isaías, por Salomón, por
Amalio, por mi abuelo Lucho, que alguna vez también me tuvo en su casa, y por todos los padres, entonces damos gracias. Yo sé que tú también das gracias por tu papá. Y si no está contigo, tú entonces echa mano a la fe. Y la fe dice que algún día nos volveremos a encontrar. Por lo tanto, junta los abrazos, junta las historias, junta la sonrisa, porque los que tenemos fe, dice que algún día volveremos a ver a los que partieron, y ellos están esperando por nosotros. Y lo digo especialmente porque sé que algunos de ustedes ya no tienen a su papá. Y si creemos en Dios, nos volveremos a encontrar. Por lo tanto, vamos a volver a darnos grandes abrazos, vamos a volver a vernos, y vamos a poder contarnos todas esas historias que quedaron pendientes en todo este tiempo que hemos estado distanciados. En este día, que es el Día del Padre, entonces un abrazo enorme, grande, por cada uno de los que pudieron disfrutar a sus papás, y por los que tenemos nuestros papás lejos, entonces en el cielo, entonces también nuestra oración por ellos, para que algún día volvamos a conversar, a sonreír y a abrazarnos. Oremos. Gracias, Señor, por este día, que nos hace remontar nuestra memoria a todas aquellas cosas que vivimos, aquellas personas a las que le debemos tanto en nuestra vida, y que con su amor y con su generosidad nos acompañaron. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. Son personas que dejaron marcado nuestro corazón y que nunca vamos a olvidar. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que por las circunstancias de la vida ya no tienen a su padre con ellos o con ellas, que puedan, Señor, abrigar la esperanza gloriosa de que algún día, cuando nosotros también partamos a la eternidad, volveremos a encontrarnos con ellos y le daremos un gran abrazo y volveremos, Señor, a disfrutar su compañía. Y ya nunca más tendremos que separarnos. Yo te pido que en estos días que a veces con este sentimiento, Señor, de no tener a los papás, hay un sentimiento de tristeza en el corazón, Señor, que tú puedas consolar la vida de mis hermanos y hermanas que a lo mejor ya no tienen a sus padres. Extiende tu misericordia. Yo te ruego, Señor, que tú nos permitas, Señor, añorar ese momento, que también nosotros volvamos a encontrarnos, a abrazarnos y volver a compartir el resto de la eternidad juntos, Señor, porque de ti dependemos. Te damos nuestra gratitud, bendice a todos los hermanos que son padres, que tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos, y que tu bendición esté con nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día tan especial, cariños enormes a mis hijos padres, Rodrigo, papá, Cristian, doble papá, y gracias al Señor por ello, y confiamos en el Señor que Dios haya tenido misericordia para que tú también hayas podido, si está tu papá con vida, haberle saludado, haberle hecho una llamada telefónica, haber tenido un momento de conversación. Desde acá, como papá de la iglesia, un abrazo enorme a cada uno de los miembros de Iglesia Centro Cristiano Protestante, que son los hermanos de mi congregación. Están en mi corazón, tengo una preocupación enorme por ustedes. Es un deseo enorme de abrazarle, de estar juntos y de adorar al Señor. Ya llegará ese tiempo de volver a encontrarnos. Hasta ahí, cuidémonos, portémonos bien, y un abrazo. Muchas bendiciones en este día que es el Día del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en sus hogares. Amén.